Pues buenas tardes, bienvenidos a todos los que estáis aquí y buenas tardes a los que estáis en casa. Al final tendremos preguntas para los que las queráis ir apuntando, por si tenéis muchas. Elba acaba de hablar del programa que estaba haciendo aquí en Plural 21, Nada es lo que parece. Me gustaría empezar diciendo que este libro también se podría haber dicho La medicina no es lo que parece, porque es un poco el resumen de lo que quiere decir el libro. Estoy súper feliz y súper contenta de que por fin haya llegado este día. Mucha gente no sabe que realmente mi pasión de verdad es la literatura, no es hacer vídeos. Y por tanto, tener la posibilidad de haber escrito esto junto a Patrick, para mí, pues, en el momento en que yo decido que quiero volver a dedicarme a escribir, pues ha sido muy bonito. Explico un poco la historia de cómo se gesta el libro y luego ya conoceréis a los otros participantes. Invitamos a Patrick a la feria de Balaguer, la última emisión o la última, no sé cómo le llamaría. Edición. ¿Cómo? Edición. La última edición de la Fira de Balaguer, Alimentación y Salud de Balaguer, en el año 2019, octubre del 2019, donde Patrick dio una conferencia. ¿Do you remember? I do, yeah, that's good. Muy bonita, por cierto, que también la tenéis colgada. Y pues vino a vernos allí Josep María Orteu, el editor de Ediciones La Tempestad, y nos propuso algo así como muy raro, ¿no? Que es, bueno, Alicia, ¿por qué no empiezas a hacerle preguntas a Patrick y hacéis un libro básico, de salud básica, ¿no? De preguntas sencillas y tal. Entonces, bueno, le dijimos que sí. Y Patrick y yo pues empezamos a trabajar vía mail, porque entonces él todavía vivía en Bélgica, hace un par de años que se trasladó a vivir a Granada. Entonces vía mail, pues yo le hacía preguntas, me contestaba, las traducía y poco a poco se fue gestando el libro. Es un libro en formato entrevistas, preguntas y respuestas, pero yo no diría que es una entrevista, yo diría que es mucho más que una entrevista, porque hemos tratado temas y los he ido poniendo pues por capítulos, por su visión de la medicina, no, su visión de la salud es, para mí es revolucionaria, ¿no? Es ni siquiera, o sea, no está a favor de la medicina alopática, pero tampoco está a favor de la medicina alternativa como tal, ¿no? Porque al fin y al cabo eso significa poner el remedio fuera, ¿no? Y para él todo está dentro, absolutamente todo pasa por una autointrospección y por una autogestión de la salud. Por lo tanto, para mí ha sido un gran aprendizaje. Espero que escribamos muchos libros más juntos. ¿Y dónde están? Yeah. No. Don't mind me. Sí, ¿qué más quiero decir? Quiero hablar del título también. El título lo eligió finalmente la editora a base de, gracias a algunas cuantas propuestas que hicimos Patrick y yo. Y quiero decir que la primera parte, Tu salud en tus manos, fue una de las propuestas de Patrick, porque como os he dicho, para él la salud está en tus propias manos. Y la segunda parte fue una propuesta mía, la de cómo estar sano a pesar de la ciencia médica, en honor a un libro que yo leí cuando tuve mi primer hijo hace 27 años, del doctor, de un pediatra americano que es Robert Bendelson, que escribió un libro que se llama Cómo tener un hijo sano a pesar del pediatra, ¿vale? Yo acababa de tener un hijo y iba muy perdida. Para mí un pediatra era, wow, hostia, todo se lo tengo que preguntar al pediatra porque no sé nada, ¿no? Entonces fue leer este libro y entender que la persona que más sabía de mi hijo era yo, no era él, y que quien tenía que decidir lo que era bueno para él era yo y no el pediatra. Entonces pasé a tratar a los pediatras de tú a tú. Como os podéis imaginar, me han echado de muchísimas consultas pediátricas, pero bueno, lo he superado. Sí, ¿qué más me falta? Quiero agradecer sobre todo a mis amigos de la página Serie Actuar, que ellos son los que descubrieron a Patrick, porque ellos buscan gente interesante, normalmente que publiquen en inglés o en francés,
y luego los traducen al español. Entonces contactaron con él, le pidieron permiso, empezaron a publicar sus artículos. A raíz de esos artículos yo conozco a Patrick, y cuando Patrick viene aquí por primera vez en el 2018, creo, o 2017, 2018, le hice mi primera entrevista, nos conocimos, y a raíz de ahí pues le propusimos ya la feria de Balaguer, y a raíz de la feria de Balaguer pues el libro. Y también a una persona que es una gran amiga, que es Pilar Aznar, que vivía en Valencia, ahora vive en Granada también ya, parece que todo el mundo se está yendo a Granada, y es la que me ha ayudado pues a revisar las traducciones, a revisar el contenido y a ponerme un poco en vereda, porque para que mi estilo literario no se fuera por los cerros de Úbeda, y entonces ella me ponía en vereda y bueno, me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, la editorial me ha felicitado porque el libro estaba bastante bien escrito. Muy bien escrito. Y eso, le paso el micrófono a Josep María Orteu, valiente editor. Hola, buenas tardes, de bonsoir. Buenas tardes. Sí, mejor, sí. Buenas tardes. Dios os guarde. Alicia ha explicado un poco la gestación en Balaguer, el 19, en octubre del 19. Llegué tarde a la conferencia de Balaguer, como hoy, pero me quedé en estado de shock. Ya os lo explicarán ellos el porqué. Digo, esto hay que editarlo, hay que explicarlo. Lo más importante es explicarlo. Y la técnica de pregunta-respuesta es que es muy pertinente. Uno hace preguntas y el que sabe responde. Entonces siempre ha funcionado así. Y ha salido un libro magnífico. En medio hemos tenido 2 magníficos años de eugenesia social. Y a partir de aquí, es que hoy es muy especial porque es que cuando nació el libro era el 19 y habiendo pasado lo que ha pasado, es muy pertinente la decencia en los médicos. Cosa que se puede decir que la mayoría de los médicos son indecentes y todo el sistema sanitario. Es la corrupción más absoluta, pero más absoluta. El mes que viene publicamos a Robert Kennedy, de Real Anthony Fauci en castellano. Te lees a Kennedy y dice, vámonos a una montaña allá, bien lejana, porque el sistema sanitario de arriba a abajo es la corrupción más absoluta. Es que, no. Dicho esto, estaba muy contento de estar con vosotros, de tener a Patrick, porque es maravilloso su actitud y su trabajo por descubrir que la medicina no es aquello que hay ni en los hospitales, ni en los centros sanitarios, ni estas televisiones que cada día nos explican que hay que llevar muchas mascarillas. Hoy es el primer día que en Cataluña estamos sin mascarilla. Era el sistema de control social de 1984 que hemos vivido, pero el problema es que lo continuaremos viviendo. Depende de ustedes que sepan lo que tienen delante. Y depende de personas decentes como Patrick Quanten que pueden iluminar, porque hay un problema muy grave, que no se puede creer lo que dice la autoridad pública. Mienten en todas las lenguas, del bien y del mal. Es una frase de Nietzsche, pero hay otra de Hobbes, que es el padre también del Leviatán, que dice la autoridad hace leyes, no dice la verdad. Pues esta es la situación en que estamos. En sanidad, si no conocemos la situación, es muy difícil. Patrick Quanten y Alicia dándole voz son un ejemplo fantástico de dar luz a la situación, ¿no? Desde su punto de vista, pero es un punto de vista que como mínimo parte de la decencia, que de todos los otros, casi la mayoría, no nos pongamos a todos porque hay gente decente evidentemente, pero la mayoría no quiere ver o se hace que ya está bien. Paso otra vez la palabra a Alicia.
Bien, antes de pasarle el micro a Patrick, vamos a tener un pequeño momento musical. Paula ha preparado una canción que ella misma os va a explicar la historia, que la ha preparado como regalo para Patrick. Y ella os explica su contenido. Bueno, es un honor estar aquí. Estoy emocionada con todo lo que se ha dicho. Yo conocí a Patrick gracias a Alish, que tengo la suerte de que sea mi madre y mi guía en esta vida. Y me hizo descubrir muchas cosas. Solo hablar con él para mí ya es una revelación, ¿no? Y creo que tienen que llegar sus conocimientos a todo el mundo, entonces me encanta que se haya plasmado aquí. Y bueno, y muy agradecida, la verdad, de estar aquí y de poder colaborar. Entonces, como Patrick sabe que yo pues he hecho un poquito de música, me escribió un día y me dice, oye, ¿sigues componiendo canciones? Dice, porque estaba pensando en ti, he escrito una letra, tal, te la envío. Y yo quedé así, leí la letra y me encantó la letra. En inglés, la letra. Un poco difícil. Y empecé a probarla, en inglés un poco difícil, y le envié un poco lo que me salió y me dijo, muy bien, me encantaría también escucharla en castellano. Y yo, vale. Es muy difícil traducir una canción al castellano, ¿no? Realmente Alice también ha hecho un gran trabajo con el libro, pero traducir música es otra cosa, ¿no? Yo le pedí, como no, la traducción, dice, mamá, que Patrick quiere la canción en castellano, pues traducirla. Y ha sido difícil cambiar algunas cosillas porque tiene que ser poético a la vez que dices lo mismo. A veces no dices las mismas palabras, pero sí que dices lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la historia de esa canción, que también habla de la vida y la salud, porque la salud es la vida, ¿no? Y nada, tengo el honor de haberle podido poner la música y es la canción que os ofrezco hoy para esta ocasión. Muy bien. Sobre el título se llama Si a la naturaleza vas. Si a la naturaleza vas. ¿Cuántos residuos lanzados al mar será para el agua asfixiar? Miles de bosques talados de raíz, su muerte es también nuestro fin. ¿Cuántas verdades ocultas detrás? Despierta, despierta humanidad. La llave, bien sabes, está en el corazón. La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas. ¿Cuántos juguetes para la diversión serán para aliviar el dolor? Miles de seres usados con maldad, su llanto es también nuestro fin. Cuantísimas vidas perdidas sin piedad, las nuestras van justo detrás. La llave, bien sabes, está en el corazón. La respuesta encontrarás si a la naturaleza vas. ¿Cuántos hombres sabios han muerto con la razón? ¿Será capricho del bien y del mal? ¿Cuántos reyezuelos nos llevan al redil? No entienden
más allá. Grandes y pequeños, valientes o sin voz, formamos parte del gran show. Metidos en un arca, un planeta verde añil, danzamos unidos hasta el fin. El camino brillará, abre los ojos y verás, la respuesta encontrarás, hacia la naturaleza vas. Es la naturaleza la llave que abrirá, abriéndote los ojos al fin. Es la naturaleza la llave que abrirá, tu mente más sabia se hará. Surcando las mentiras, la hora llegará de ver a través del disfraz la llave de la acción. En tu mente crearás, el camino a la verdad florecerá. La respuesta búscala, en tu mente la hallarás, la respuesta encontrarás, hacia la naturaleza vas. Ese momento de ya sin más dilaciones de que os hable Platic, vamos a tener el gran lujo de hoy tener una traductora que nos va a compartir en español las palabras, María Josep, que de manera totalmente altruista pues ha venido a acompañarnos para poder hacerlo lo mejor posible. Gracias. It's open, I think. Yeah. Good evening. Thank you for coming tonight. Special evening for us, having this book published, and Buenas tardes, muchas gracias por haber venido y especialmente después de la publicación del libro. you expect me to tell you something about the book. Esperan que les diga algo sobre el libro. So, you expect me to tell you something about the book tonight. ¿Es eso? Ya. ¿Esperan que les hable del libro esta noche? I'm afraid I can't do that, Pero creo que no puedo hacerlo, because I haven't read it. porque no lo he leído. I don't understand Spanish that well to get to read a book. So I can't tell you what's in the book, but No entiendo también el castellano como para leer el libro, así que no puedo decirles lo que hay en el libro. Pero I can tell you why you should read it. puedo decirles por qué deberían leerlo. First of all, the title doesn't mean that this is a book full of recipes for life. Primero de todo, el título no significa que este libro sea un libro lleno de recetas. You are not going to find immediate answers like take this or do that for all your ailments. No van a encontrar respuestas directas como hagan esto o tomen esto otro para cualquier momento o circunstancia y elementos. This book is about taking control over your health. Este libro trata de tomar el control sobre su propia salud. It's not about how to manage your health. No es sobre cómo manejar la salud. There is the big difference. That is where, for me personally,
things completely changed in life. Sorry. That's where for me Yeah. life changed completely on that point. Okay. Esta es la razón por la que para mí la vida cambia totalmente en este punto. Before that, I started off as a medical doctor, just writing prescriptions. Antes de esto yo empecé como un médico normal, recetando medicamentos. Then I changed to a doctor who had different weapons. Entonces evolucioné a un doctor con otras armas. And I advised lots of vitamins and supplements and herbal stuff. Y empecé a recetar muchas vitaminas y muchos suplementos y muchas cosas para la salud. We did different types of massages, we did homeopathy, we did hypnotherapy. Hacíamos masajes, hipnoterapia, osteopatía. And we went through a whole lot of alternative methods. Y fuimos avanzando a través de muchísimos métodos alternativos. Until I realized that all those alternative methods were still managing the disease. Hasta que me di cuenta de que todos esos métodos alternativos seguían dirigiendo o manejando la enfermedad. Ultimately, it turned out that we, as an individual, could do a lot more. Finalmente, resultó que como individuos podíamos hacer muchísimo más. For that, we need to understand better how life is structured. Para ello necesitamos saber mejor cómo está estructurada la vida. I'm not saying that I understand life completely, but we need to understand it better. No estoy diciendo que conozca perfectamente la vida, pero sí que hay que conocerla mejor. And better means that we need to use the knowledge that science already has. Y eso significa que tenemos que utilizar el conocimiento, los conocimientos que la ciencia ya tiene. What we don't realize is that when they talk about medical science, that isn't science. De lo que no nos damos cuenta es que cuando hablan de ciencia médica, eso no es realmente ciencia. That was not easy for a doctor who had been educated within the system to realize. No fue fácil para un médico que había sido educado en el sistema darse cuenta de esto. We were trained to believe that we knew, as a doctor, we knew the truth and that there was no truth in anything that we didn't know. Fuimos educados para que como doctores pensáramos que sabíamos la verdad, pero no existe tal verdad. Once you find out that science has not been used in medical science, you open a new world. Cuando uno se da cuenta de que la ciencia no ha sido utilizada para la ciencia médica, entonces se abre todo un nuevo mundo. Because then you can follow science, what science already knows. Porque en ese momento uno puede seguir la ciencia, lo que la ciencia ya sabe. Your starting point is very simple. El punto de partida es muy sencillo. Science tells us that all matter is energy. La ciencia nos dice que toda la materia es energía. The way the matter looks and the way it functions is due to the energetic field that produces the matter. La manera como se ve la materia y cómo funciona se debe a la energía
que la rodea de energetic field. Perdón, el campo energético que envuelve la materia. Once you know that you never are going to find, that you're never going to find the answers to health and disease within the material field. Eso significa que nunca se vamos a encontrar las respuestas para la enfermedad dentro del campo material. So I stopped doing that. I was no longer interested in herbs or massages or anything else that is physical. I was now looking at energy. Por ese motivo dejé de hacer todo eso, dejé de creer en los masajes, en las hierbas y todo lo que es físico y me concentré en el tema energético. Energy is something that is kept away from us when it doesn't suit them. La energía es algo que nos ponen lejos cuando no les va bien. Otherwise, we get confronted with it all the time. Si no, veríamos que estamos delante de ella todo el tiempo. We use remote controls. Utilizamos controles remotos. There is no direct physical connection between the button that you push and the door that opens. No hay un contacto físico directo entre el botón que apretamos y la puerta que se abre. Or the television channel and so on. O los canales de televisión y así cualquier cosa. Internet. Where does it come from? Where is the cable connection? Where is the internet? Physical. ¿Dónde está el internet físicamente? ¿Dónde está el cable que lo conecta? So we start looking at the non-physical part of life. Así que empezamos a mirar la parte no física de la vida. In this book, part of it, you may find, when you read it, you may find that you don't understand or you think you don't understand. En parte de este libro, cuando lo lean, verán o pueden sentir que no entienden alguna parte, o pueden pensar que no la entienden o no entenderla. It's when we talk about the frequencies of life. Es en la parte en la que hablamos de las frecuencias de la vida. I had to convince Alish that we needed to put this in. Tuve que convencer a Alice de que había que poner esto en el libro. It's not my most popular site. No es mi parte más conocida, más popular. But eventually, people will need to think about these things. Pero al final de todo, la gente tendrá que saber sobre ello y pensar sobre ello. In the book, we've just talked about the basic frequencies. But the interesting part of the frequencies is En el libro solo hablamos de las frecuencias básicas, pero la parte más interesante de las frecuencias es that the whole universe and all matter in the universe que todo el universo y toda la materia que hay en el universo has been built out of 7 frequencies. se ha creado o se ha construido a partir de 7 frecuencias. That's all. Eso es todo. There are 7 different frequencies Hay 7 frecuencias distintas that in various combinations que combinadas de varias maneras and various octaves have created all of this. en various Octaves, like in music. Sorry. Que combinadas de distintas maneras y en distintas octavas
han formado todo el universo. It's the idea or it's the knowing how the musical scale has been structured that made me think about structuring these 7 frequencies in the same way. Fue la manera en cómo está estructurada la música que me hizo pensar en cómo estructurar estas 7 frecuencias. And by going further in this, at this moment in time, we've actually managed to explain the whole of the evolution. Y profundizando más en ello, finalmente llegamos a cómo se produjo la evolución. The basic explanation of this you'll find in a different book, which unfortunately is only out in English. La explicación de esto se encuentra en otro libro que desgraciadamente está solo en inglés. But it's important to know this, that there is only 7 frequencies in life. Pero es importante saber que solo hay 7 frecuencias en la vida. That makes it a lot more simple than the book, the medical book, full of different illnesses. Esto hace que sea mucho más sencillo que cualquier libro de medicina lleno de enfermedades. Now, in effect, you only have 7 layers of your humanity, of your human being that can go wrong. En efecto, solo hay 7 capas que en un ser humano pueden ir mal. Only 7. And they can only go wrong in one of 2 directions. Solo hay 7 y solo pueden ir mal en una o 2 direcciones. So each of these 7 layers can either have too much or too little. Entonces, en estas 7 capas puede ser que haya o demasiado poco. That's how simple life is. Es así de simple la vida. So, you only need to figure out whatever symptom that you're getting, you only need to figure out if it's because you got too much of it or too little. Entonces, For every symptom. Pues, Yeah. en cualquier síntoma que tengan, hay que descubrir si es por demasiado o por demasiado poco. That's all we need to know. Because if the symptom that you are having is due to too much of whatever, Es así de simple, porque si el síntoma es porque tenemos demasiado de lo que sea, we only need to reduce it in order to get back to health. solo tenemos que reducirlo para volver a la salud. That's how simple it is. Es así de simple. If you've got not enough of it, increase it, back to health. Si no hay suficiente, auméntenlo. Es así de fácil. Volvemos a la salud. So, that should be simple enough, but there's still one problem. Entonces debería ser así de simple, pero hay un problema. Me. Yo. Me. Why me? Because I think I know what's best for me. Yo, porque yo creo que sé lo que es mejor para mí. Me personally, because I was educated at university to know what's best for me and for all of you. Yo personalmente, porque fui educado en la universidad para saber lo que era mejor para mí y para todos ustedes. But all of you have been educated by the same society Todos ustedes fueron educados por la misma sociedad, telling you what is good to eat, how to exercise, what to do, what not to do.
Porque ustedes fueron educados por la misma sociedad para saber qué tienen que comer, cómo tienen que hacer el ejercicio, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. These messages have been repeated so often and are now almost fixed into your physical system. Estos mensajes han sido repetidos tan y tan a menudo que ahora prácticamente están fijados dentro de uno mismo. There's another message that is very important in this type of society. Hay otro mensaje que es muy importante en este tipo de sociedad. Time is money. El tiempo es dinero. In the medical world, time saves lives. En el mundo médico, el tiempo salva vidas. What does that mean? Whenever something happens, you need to act quickly. Esto significa que sea lo que pase, hay que actuar rápidamente. Why is that a problem? ¿Y por qué eso supone un problema? Because when we look at nature, then everything heals by itself. Porque cuando miramos a la naturaleza, todo se cura por sí mismo. Right now, we, Martine and I, have a very good example in front of our own eyes at home. En este momento, Martina y yo tenemos un muy buen ejemplo delante nuestro en casa. The dog was run over by a car. Nuestro perro, fue atropellado por un coche And had several injuries to his hind leg. y tuvo varias lesiones en su pierna, en su pata. Some of the injuries, all the muscle was stripped down right to the bone. En algunas de las heridas, el músculo fue desgarrado hasta llegar al hueso. Was bleeding heavily. Estaba sangrando mucho. She didn't want us to touch it. No quería que le tocáramos And it healed. y se curó. I, as a doctor, was obsolete. Yo, como doctor, no sabía qué hacer, estaba obsoleto. The dog knew that it would heal. La perra sabía que se curaría. And the dog knew exactly what it should be doing and shouldn't be doing for it to heal properly. Y sabía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer para curarse de manera adecuada. The dog was not thinking, oh, I should put this on it or that on it, and I should bandage it, and I should put a plaster on it, and I should not move it too much. La perra sabía que no se trataba de, no pensaba, tendría que poner una venda o tendría que poner una tirita o tendría que hacer algo con ella. Nature heals itself. La naturaleza se cura a sí misma. Think about it properly. If a baby was not able by itself to adjust to the situation, no baby would survive. Piensen adecuadamente en esto. Si un bebé no supiera cómo superar una situación determinada por sí mismo, no sobreviviría. If it had to rely on a doctor or mother to think about everything it needed at every moment in time, it would be a disaster. Si tuviera que confiar en un médico o en su madre sobre todo lo que necesita en cada momento, sería un desastre. But nature knows how to respond to every situation it comes across. Pero la naturaleza sabe cómo responder a cualquier situación que acontece. What we are almost forgetting is the fact that we are
we as human beings, we are nature. Lo que estamos olvidando es que nosotros somos seres humanos y, por lo tanto, somos naturaleza. We come from nature, we're determined by nature, we can't escape nature. Venimos de la naturaleza, estamos determinados por la naturaleza y no podemos escaparnos de la naturaleza. Every time you think you know what to do, Cada vez que uno piensa que sabe lo que tiene que hacer, you only think with what you've been told. solo piensa lo que se le ha dicho. You've been told something by another human being. Se le ha dicho algo por parte de otro ser humano. That human being can only tell you what he or she thinks or believes. Ese otro ser humano solo puede decirle lo que él o ella piensa o cree. You may believe that Calgon keeps your dishwasher clean. Calgon, yeah. No. But you may. No. Puede pensar que The Calgon? el Calgon, el detergente, mantendrá su platos limpio, It's because somebody tells you. pero es porque alguien se lo ha dicho. Yeah. Nature doesn't know what Calgon is. La naturaleza no sabe lo que es el platos, el Calgon. It doesn't use it. No lo usa, It has no need for it. no lo necesita. It licks its own wounds and it keeps it clean. Limpia sus propias heridas y deja que se limpien. Nature cleans itself. Nature takes care of its waste. La naturaleza se limpia a sí misma y toma medidas sobre sus propios residuos. If we act quickly on anything that we believe to be wrong, Si actuamos de manera rápida en cualquier cosa que creemos que no va bien, we will never find out what nature would do. nunca descubriremos lo que habría hecho la naturaleza. That is why time is money. Esa es la razón por la que el tiempo es dinero. Because you then start to do what other people, in this case the medical profession, wants you to do. Porque entonces empiezas a hacer lo que otras personas, en este caso la sociedad médica, te dice que hagas. That is money Eso es dinero. for them, and it gives them the power over you because of the message that they know and you don't. Eso significa dinero para ellos y además les da poder sobre ustedes porque ellos piensan que saben lo que lo saben, lo que los otros necesitan. So this book contains basic information for you to think about. Por lo tanto, este libro contiene información básica para que ustedes piensen sobre ello. The idea is not that you believe everything that we've put on paper, La idea no es que crean absolutamente todo lo que está escrito, but that you start questioning your own belief system. sino que empiecen a cuestionarse su propio sistema de creencias. Why are you believing that this particular thing will help that particular illness? ¿Por qué piensan que esta cosa específica les va a ayudar en esa enfermedad específica? You have to think about the fact that people have survived without that particular thing for a long time. Yeah. Tienen que pensar que la gente ha sobrevivido sin esa cosa específica durante mucho tiempo. So I question everything that is new in life.
Por lo tanto, yo cuestiono todo lo que es nuevo en la vida. I'm not saying that it hasn't got any uses, No digo que no tenga utilidades, but I question the power of it and what anybody tells me about it. pero cuestiono el poder que tiene y lo que cualquier persona me dice sobre ello. And if you want to take control over your own health, Y si quieren tomar el control sobre su propia salud, you need to question what you believe, tienen que cuestionarse en lo que creen and you need to have the courage to wait for nature to show you. y tienen que tener la valentía de esperar que la naturaleza se lo muestre. If you leave something, an illness, a symptom, Si dejan una enfermedad, un síntoma, nature will respond to it. la naturaleza responderá a ese síntoma. What nature does is always right. Lo que hace la naturaleza siempre está bien. In other words, we can learn from what nature shows us, we can learn what is required. En otras palabras, podemos aprender de lo que nos enseña la naturaleza. La naturaleza sabe lo que se necesita. Simple example. Un ejemplo sencillo. If you become hot, you get a temperature, a fever. Si uno siente que tiene temperatura, que tiene fiebre, I don't care why. no me importa por qué. You get a fever, it means that nature is increasing the temperature. Si tiene fiebre, significa que la naturaleza está aumentando la temperatura. Do you want to help nature? ¿Quiere ayudar a la naturaleza? Then put heat inside and on your body. Entonces, dele más temperatura dentro de su cuerpo. Yes, you may find on occasions, you may find that your symptom gets worse, Sí, es cierto, a veces verá que el síntoma empeora, but nature isn't concerned about that. pero a la naturaleza eso no le importa. Nature wants to heal you. Lo que quiere la naturaleza es sanarle, It wants to get rid of the problem. quiere librarse del problema. It's not managing your illness, No está gestionando su enfermedad, it's trying to cure it. está intentando sanarla. So, you want to help it, you do what you can in exactly the way as nature does. Por lo tanto, si quiere ayudarle, pues haga lo que pueda de la manera en que lo está haciendo la naturaleza. That's the basis. Esa es la base. And that is nothing more than if you have too much, you need to bring it down. No es más que si hay demasiado, tiene que reducirlo, If you have too little, you need to bring it up. y si hay demasiado poco, hay que aumentarlo. And that's all nature does. Y eso es todo lo que le hace la naturaleza. You push it out of balance this way, Lo desequilibra hacia este lado, it will try and push it back. intentará balancearlo de nuevo. So whatever it is using to push it back, you want to support that. Por lo tanto, todo aquello que esté utilizando para reequilibrarlo, habrá que apoyarlo. That is the basis of natural healing. Esta es la base de la sanación natural. If you stick with us for the coming 4 days, I will explain to you how this is done and how easy it actually is to understand. Si continúan con nosotros en las próximas 4 sesiones, les explicaré cómo se puede hacer eso y lo fácil que resulta. We can then show you that we need to have a totally different approach to illness. Les mostraremos que hay que tener un enfoque totalmente distinto sobre la enfermedad.
No more war against cancer. No más guerra contra el cáncer. No more war against infectious diseases. No, no más guerra contra las enfermedades infecciosas. We stop fighting Dejamos de luchar and we start helping. y empezamos a ayudar. So with a different understanding of life, Por lo tanto, con una comprensión distinta de la vida, we bring the whole of health and illness, we bring that from a group into the personal. llevamos todo lo que se refiere a enfermedades de lo que es el grupo a lo personal. So we don't no longer have an authority that tells us all what we need to do to be healthy. Por lo tanto, ya no tenemos una autoridad que nos diga a todos lo que tenemos que hacer para estar sanos. We only have individuals looking at themselves. Solo tenemos individuos mirándose a sí mismos. What me, you, each for themselves need to do to be healthy. Lo que tú, yo, cada uno de nosotros necesita por ellos, por nosotros mismos, para estar sanos. That is your health in your own hands. Esto es su salud en sus propias manos. And there's, like a magician, nothing in my hands, nothing in my sleeves. Y como dicen los magos, nada en mis manos, nada en mis mangas. It's all in my head. Solo en mi cabeza. And in yours. En las suyas. That is freedom. We can talk about that in the next 4 days. Eso es libertad. Y podemos hablar sobre ello en los próximos 4 días. Thank you very much for listening to me. Gracias por escucharme. And I hope to see you again over the next few days. Y Thank you very much. volverles a ver en los próximos días. Muchas gracias. ¿Tienes más preguntas? Yo sí, quiero hacer una pregunta. Pues venga, coge el micro, porfa. Aquí a tal pasa. Sí. Bueno, toda una sorpresa para mí descubrir esto, es mi primera vez a todos los niveles, por supuesto a vosotros, a toda la mesa y por supuesto al maestro, vamos a decir, ¿no? En este caso, porque es el que tiene su sabiduría particular y del mundo, de su mundo además, tan particular a la vez. Y la pregunta sería, ¿cuál es tu cambio profundo de vida, cómo lo sientes y cómo lo vives cuando abandonas un poco una filosofía de vida o de medicina, ¿no? Y pasas a vivir la tuya propia, que explicas, que has tratado de explicar en los puntos sobre este libro? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es en tu vida? Por eso estás aquí, para mostrárnoslo un poco, ¿qué notas, cuál es ese cambio a la práctica de esta vida, de esta nueva filosofía y de no estar, como si dijéramos, un poco adoctrinado, ¿no? The practical follows the en tu vida, es solo en ese yo que tú nos transmites, de la salud. It changes everything. Lo cambia todo. When you become a person with power over yourself and your life, Cuando te conviertes en una persona con poder sobre ti mismo y sobre tu vida, then everything changes. entonces cambia todo. As a doctor, I was trained within a system. Como médico fui educado dentro de un sistema. I had a place and a role to play. Tenía un lugar y un rol que jugar. When you no longer want to do that, you no longer do that. Cuando ya no quieres hacerlo más, no lo haces. You don't belong in the system.
your life changes. Ya no perteneces al sistema, tu vida cambia. Ya, pero ¿qué destacaría él? ¿Qué destacaría usted como eje, sí, como eje de, vamos a decir, de la nueva era, de la nueva vida, cuando uno ya no está en esa, digamos, en esa carretera, ya ha cogido su propio camino? I don't know that it's that interesting, but No creo que sea tan interesante, pero No lo digo a nivel personal íntimo, sino a nivel de salud, que es de lo que estamos hablando, o sea, bueno, ¿cuáles serían los puntos a destacar? as regards health, and would be not your insurance, as regards health So, and the points we're talking as about. far as my personal health is concerned, it's a journey that actually started when I was at university, still studying. Por lo que se refiere a mi salud, es un viaje que empezó cuando yo estaba aún en la universidad estudiando. I started not taking my medicine anymore and just suffering an awful lot. Empecé a no tomar mis medicamentos y a sufrir mucho. Once I became a doctor, I never took any medicines anymore and I never had any investigations done anymore. Una vez fui médico, no volví a tomar medicamentos ni volví a hacer investigaciones. So for me personally, it was already, the journey had already begun a long time before I became aware of it. Por lo tanto, en mi caso, el viaje empezó mucho antes de que yo fuera consciente de que había empezado este viaje. But all through my life, from my student days to now, still working on my health. Y durante toda mi vida, desde mis años estudiante hasta hoy en día, sigo en ese camino. And that means interfering less and less. Y eso significa interferir cada vez menos. My intention is eventually to die a healthy man. Finalmente, mi intención es que al final muera como siendo una persona sana. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas. José Luis me comenta que hay dos preguntas en casa. Una ¿es posible para un diabético eventualmente dejar de consumir insulina? ¿Qué cambios debería hacer en su vida? Here we go. Aquí estamos. Just in general terms, because it's the same question, whether it's diabetic or cancer or MS, or it's the same question everywhere. En general, voy a contestar en general porque no importa cuál es la enfermedad, sea cáncer, sea diabetes, sea lo que sea, es la misma respuesta siempre. The general answer is simply change. La respuesta general es cambia, simplemente. What does it mean? It means whatever your chronic disease is that you're suffering from, Eso significa que sea la enfermedad crónica que estás sufriendo, you have to remember that it's all of the factors of the life that you have been leading that has brought you to this point. tienes que recordar que has llegado a este punto debido a todos los factores que ha habido en tu vida. If you don't like the point that you're at, Si no te gusta el lugar, el momento, el punto en el que te encuentras, then change everything that you've done before and do it differently. entonces cambia todo lo que has hecho antes y hazlo de manera distinta. Nobody likes to hear that. A nadie le gusta escuchar eso. It's not my most popular side. No es mi nicho más popular. In practice, people then say, but what do I change? A la práctica, entonces la gente me dice, pero ¿qué es lo que cambio? Very often these people have already changed an awful lot. Muy a menudo esta gente ya ha cambiado muchas cosas. They may
change their diet. Pueden haber cambiado la dieta, They may go and live somewhere else. pueden haberse ido a vivir en otro lado, They may find a different job pueden haber encontrado un trabajo distinto or a different husband. o un marido distinto. Some even get rid of their kids. Incluso pues haberse deshecho de sus hijos. The point is, if you're still ill, you are avoiding to make the change that is absolutely necessary. El punto es, si aún estás enfermo, no has hecho el cambio que deberías haber hecho. It's a work in progress. Es un progreso, es un trabajo en progresión. So if you want to get rid of your diabetes completely, Por lo tanto, si quieres deshacerte de tu diabetes completamente, start making big changes in the way you live your life. empieza a hacer grandes cambios en la manera en que estás viviendo. Be honest with yourself and concentrate on what you believe in Sí. life. Sé honesto con ti mismo y concéntrate en lo que realmente crees en la vida. Because at the essence, at the core of our life, Porque en la esencia de nuestra vida is what we see as truth. está lo que vemos como la verdad. You can recognize it every time you think or you say, but everybody knows that. Puedes reconocer lo que dices en cada momento, lo que la gente dice, pero todo el mundo lo sabe. It's something you believe to be truth. Es algo que tú crees que es verdad. If you change those kind of things, you make deep changes in the way you live your life. Si tú haces esos cambios, harás realmente cambios profundos en la manera en que vives tu vida. Those are the things that are really needed. Las cosas que realmente se necesitan. You can use your diet and your exercise program and your herbs, your hot water bottles and whatever it is to help you. Puedes utilizar tu dieta, tus ejercicios, las hierbas, cualquier cosa para mejorar. But if you don't believe, if you don't change what you believe, you don't actually change your life. Pero si no cambias aquello en lo que crees, entonces realmente no vas a cambiar tu vida. Yeah? And that goes for all chronic diseases, from arthritis through to diabetes, epilepsy, MS, and so on and so forth, cancer. Y esto funciona para cualquier enfermedad crónica, sea artritis, diabetes, epilepsia o cualquier otra. Sorry. Perdón. Es que es MS. Multiple sclerosis. Ah, esclerosis múltiple. Ah, MS, ok. Segunda pregunta. Espera, que hay otra por allí, Ah, no ha vale. aparecido de antes. Ok. No, que yo he entendido que las enfermedades todas venían por exceso o por defecto. ¿Cómo se sabe esto? She understood that all these diseases now much how do we become aware of it? Yes. To start with, it may be difficult, but it gets easier the more you watch and you let nature do its work. Para empezar puede parecer difícil, pero empieza a ser más fácil cuanto más observas y dejas que la naturaleza haga su trabajo. For me, a simple way to see it and feel it Para mí una manera fácil de verlo y de sentirlo is to use the yin-yang system. es utilizar el sistema del yin y el yang. Don't worry about what they call yin of yang. You don't need to learn that by heart. No se preocupe por lo que es el yin y el yang, no necesita aprendérselo de memoria. Simply, yin is compression. Simplemente, yin es compresión,
Yang is making things lighter, more open. Y yang es hacer las cosas más ligeras, más Yeah. abiertas. So, whatever symptom you're feeling, Así que cualquier síntoma que sienta, if you feel increased pressure, it's contracting. si siente que la presión aumenta, entonces se contrae. If you're loose and you feel you're not touching the floor, Si siente que está como ida, no quiero decir, pero más o menos que no toca de pies en el suelo, or your head is floating, o su You're cabeza dizzy. está en las nubes, it's too light. entonces es demasiado ligero. Yeah? So, from too light, you need to make it heavier. You need to come down, put more pressure on. Por lo tanto, de la ligereza hay que hacerlo más pesado, poner un poquito más de presión en él. When it's too tight, it needs to loosen up. Cuando es demasiado duro hay que reblandecerlo un poco. In the course, we'll discuss that in detail, tell you exactly how you can recognize it and how you can do it. En el curso se hablará específicamente de esto, cómo se puede reconocer y cómo se puede hacer. Yeah? Which things you can do to help it to lighten it up or to make it heavier. Lo que uno puede hacer para hacerlo más ligero o más pesado. Gracias. Vale, otra pregunta. ¿Cómo ha influido la visión de la medicina tradicional china en la forma en que nos acaba usted de exponer cómo funciona la madre naturaleza? How has the Chinese traditional medicine influenced what you Thinking. have just discussed? Espera un momentito, que añade. Exceso, insuficiencia, plenitud, capas, son conceptos iguales a los postulados de esta medicina ancestral. Layers, pressure, layers, all these things are important to the Chinese tradition. It's very true. And I said at some point that I distrust everything that is new. Es muy cierto, y en cierto momento yo dije que desconfío de todo lo que es nuevo. Once I started realizing that our medical system is not yet 200 years old, Cuando uno se da cuenta de que nuestro sistema médico no tiene ni siquiera 200 años, and that there were other medical systems that are 5,000 to 7,000 years old, y hay otros sistemas médicos que son de 5 a 7.000, tienen de 5 a 7.000 años de antigüedad, like Ayurveda como Ayurveda from India, de la India and the Chinese, the traditional Chinese medicine. y la medicina tradicional china. Both of these have been written up in detail. Ambos han sido descritos en detalle. I tried to study both, but I find Chinese medicine, or the way, and when I started looking into it, I found that difficult. Empecé a estudiar los dos, pero con la medicina china, cuando me metí más de pleno en ello, la encontré difícil. I personally found my way in Ayurveda. Yo me siento más cómodo con el Ayurveda. But it's very similar. They're based on the same principles, Pero son parecidos, la base es, están basados en los mismos principios. thousands of years old, Miles de años de antigüedad and they have not been changed. y no se han cambiado. I have been a doctor in practice for 18 years. Yo he sido médico en práctica, practicando durante 18 años. And in that time, they changed the normal level for blood pressures
3 times. Y durante ese tiempo cambiaron los niveles normales de presión sanguínea 3 veces. They changed the normal blood levels for glucose, for sugar, 3 times. Se cambiaron los niveles normales del azúcar en sangre 3 veces. They invented 2 different systems to find out what bad cholesterol meant. Inventaron 2 sistemas distintos para saber qué era el colesterol malo. They made a diet triangle. Yeah, remember? Hicieron un triángulo de la dieta With the good and the bad on. con lo bueno y lo malo en el triángulo. En la pirámide. After 10 years, they turned it upside down. 10 años más tarde le dieron la vuelta. And what is so incredible Y lo más increíble is that when they tell you it this way up, you believe it. es que cuando te dicen es de esta manera, te lo crees. And when they turn it upside down, you believe it. Y cuando le dan la vuelta, te lo crees. Nobody seems to ask the question, which one is right? Because it can't be both right. Parece que nadie se hace la pregunta, pero ¿cuál es el bueno? Porque uno de los dos tiene que ser el bueno. There are plenty of examples, but it struck me that these old systems, medical systems and philosophical systems, were not changed in many thousands of years. Hay muchos ejemplos, pero lo que a mí me chocó fue que estas medicinas no han sido cambiadas en todos estos años. And as a medical doctor, every week I got one of these leaflets through to change something that I was prescribing. Y como médico, cada semana recibía panfletos, folletos sobre cómo tenía que cambiar la manera que estaba haciendo las recetas. So yes, I studied the old systems. I found a lot of things in there that I was interested in or that I found interesting. Así que sí, estudié estos sistemas antiguos y encontré muchísimas cosas que me parecieron interesantes. And yes, I started off with just copying what I learned there and passing that on to people. Y empecé a copiar lo que encontré allí y a compartirlo con la gente. But then the better part came when I started to look into life, structure of life, and how life responds to changes. Pero lo mejor vino cuando empecé a profundizar en la vida, en la estructura de la vida y en cómo se producen los cambios. And that is where I really found out that the basis on which their stories and their medicine and their healing was built was true. Y de esa manera fue cuando encontré que su manera de entender las enfermedades y la manera de curarlas era verdad. Don't believe anything a human being tells you, No se crean nada de lo que les dice un ser humano, including Buddha. incluyendo a Buda. Well, he said it himself, don't believe me. Bueno, él mismo lo dijo, no me crean. Go and find out for yourself. Vayan y descubran por sí mismos. So once you do that, in my case, once I started looking at what I saw happening in my own life and in other people's lives, Entonces, cuando esto me pasó a mí, cuando yo empecé a darme cuenta de lo que pasaba en mi propia vida y en la vida de los demás, and I could link that to what was written up several thousand years ago, y pude vincularlo con lo que había sido escrito algunos miles de años antes, it proved they were right. me demostró que tenían razón. And that is how I found out how simple life is. Y aquí es cuando me di cuenta de lo sencilla que es la vida. It's no longer, I believe it is this way or that way.
Ya no es creo, es de esta manera o de esta otra. It is, I know it is this way or that way. Sino sé que es de esta manera o de esta otra. Why do I know? Because nature has told me and I got it. ¿Y por qué lo sé? Porque la naturaleza me lo ha mostrado y yo lo he entendido. Your life in your own hands. Su vida en sus propias manos. That's what it's all about. Esto es de lo que se trata. You don't need an expert because No necesitan un experto, ¿por qué? the only expert that ever exists in your life lives inside you. Porque el único experto que existe en su vida vive dentro de ustedes. We only need to find out his telephone number. Solo tenemos que encontrar su número de teléfono. Contesta, el que ha hecho la pregunta contesta y dice: qué grande me lo comería este hombre. Bien, vamos a ir terminando. Si no hay una urgencia emocional por ahí. Sí, hay una Sí, urgencia. tengo una Vale. pregunta, gracias. Me ha llegado mucho la información, Patrick. Voy a venir a las conferencias, todas. Y con lo que has explicado, la palabra enfermedad, curación, medicina, es como que no tiene sentido, ¿no? Since that words disease, healing and medicine have no sense, isn't it? And of The our words, medicine. the words. Yeah, well, yes, disease, medicine. You mean the medical words and the healing? No, they don't make any sense. Or let's say they are devoid of sense. Quiere decir que las palabras enfermedad y ciencia médica no tienen sentido o están vaciadas de sentido. But our language in general has been hijacked by people who wanted to make use of what we believe the word means. Pero el lenguaje ha sido secuestrado por personas que quieren que creamos lo que una palabra significa. We all believe we live in a free world. Todos creemos que vivimos en un mundo libre. Why? Because somebody has told us. ¿Por qué? Porque alguien nos lo ha dicho. And that somebody tells us we can't go into restaurants anymore, we need vaccinations, we need our mouth covered, we need our mouth shut. Y esa misma persona nos dice que ya no podemos ir a los restaurantes, que necesitamos cubrirnos con máscaras, que necesitamos vacunas. These are all implemented in a free society. Y todo esto está siendo aplicado en una sociedad libre. Words have been hijacked, concepts have been hijacked. Las palabras han sido secuestradas, los conceptos han sido secuestrados. There is no meaning anymore, or there is no real meaning anymore in the words that we're using. No hay un significado real, ya no hay un significado real en las palabras que estamos utilizando. If you start taking control of your own life and you start listening to whoever lives inside you, Si empiezan a tomar control de su propia vida, empiezan a escuchar al que vive dentro de ustedes, you will find out that there is very little need for you to sit and talk to somebody else. descubrirán que hay muy poca necesidad de sentarse a hablar con otra persona. Because the other person hears the words that you speak, the meaning that you give to the words, those are received by the other person in a different way. Porque la otra persona va a recibir lo que le está diciendo, las palabras que le está diciendo, de una manera distinta a la que usted le está diciendo. What is far more effective in communication is what you do. Lo que es mucho más efectivo cuando se trata de la comunicación es lo que uno hace. Look at a cat and a dog meeting. Miren cuando se encuentran un gato y un perro.
I've watched plenty of them, and I've never seen them sit down and have a conversation on who's the fastest and who's the strongest. Yo les he visto y los he observado muchas veces y nunca les he visto que se sentaran y se pusieran a hablar y a discutir sobre quién era el más fuerte o el más rápido. They just stare at one another, Solo se miran el uno al otro and whoever does something the first y aquel que hace algo el primero loses. pierde. If the cat moves first, the cat will have to run and the dog runs after it. Si el gato se mueve primero, el gato tendrá que salir huyendo y el perro saldrá detrás de él. But if the dog is unfortunate enough to move first, the dog loses. Pero si el perro es tan desafortunado de moverse primero, perderá él. Life is about our actions, not about what we believe or what we think, not what we think. La vida trata de lo que hacemos, de nuestras acciones, no de lo que pensamos. Your actions make a difference. Sus acciones hacen la diferencia. When I sit in my chair, as I often do, you can ask Martine, Cuando estoy en mi sillón, lo hago a menudo, pueden preguntarle a Martín, and I think I should mow the lawn, y pienso, the grass, cut the grass. yes, sorry. Y pienso, debería cortar el césped. I can do that all day. Podría estar haciendo eso todo el día. And in the evening, Martine tells me, when are you going to cut the grass? Por la noche Martín me dice, ¿cuándo vas a cortar el césped? And I say, I thought I'd done it. Y yo digo, pensé que lo había hecho. Words don't go with words anymore. Show people what you mean. Your actions are important. Las palabras ya no sirven. Muestren a la gente con lo que hacen. Yeah? I'm not saying we shouldn't talk to each other anymore, but be aware that it's very difficult to actually convey a proper message to another person. No estoy diciendo que ya dejemos de hablarnos los unos a los otros, pero sí ser consciente de lo difícil que es transmitir un mensaje al otro. Yeah? I can say 100 times a day, I love you, Puedo decirte 1000 veces que te quiero, but if I never help her, she's no longer going to believe me. pero si nunca le ayudo, nunca me va a creer. She wants to see some proof of that. She wants to see some action. And she's right. Quiere ver alguna prueba de ello, alguna acción, y tiene razón. So, I talk too much. Por lo tanto, estoy hablando demasiado. No, pensaba que había otra pregunta, ¿no? Vale. Bueno, pues mejor vamos cerrando. Tenemos para cerrar una última canción de Paula, dedicada a Plural 21, porque justamente ahora hace como unos 3 años que Plural 21 estrenó este local. Y aunque Plural lleva 32 años, creo que hemos dicho, funcionando. Hace 3 años se mudó aquí, esto era un lugar, bueno, terrible, súper sucio, me parece que habían estado animales aquí o algo así, y bueno, se pusieron a trabajar y hace pues como unos 3 años que lo adecentaron. Es de las primeras veces que se utiliza esta sala aquí arriba, porque hasta ahora las charlas eran abajo, o sea, lo han puesto esto súper precioso, además se ve, cuando es de día se ve la luz del sol aquí, o sea que es fantástico, y un poco pues para agradecerles todo esto, y que nos hayan acogido, pues Paula les va a dedicar esta canción y así cerramos el acto. Avui ens hem reunit aquí
arribats de tots els vents, per celebrar junts el camí, que anem guanyant la guerra al temps, que seguim vius al joc imprevisible, cantant improu, quan coincidim enmig del laberint d'aquest món impossible. I amb els cor a cel obert, les rialles i records, qüestionar tots els poders, celebrar els antics amors, vells somiadors vivint a la deriva, quan fa mal temps, quan plora el cor, solem cantar cançons com si ens hi anés la vida. Seguim aquí, seguim sumant històries, seguim vius, salvant a poc tots els parats, seguim a prop, avui que fas anys. Seguim aquí, malgrat tota la bolla del camí, pels laberints de la paraula junts, anem a poc perquè anem junts. Quan la mort ens porti flors, quan la vida ens porti llum, quan visquem en els records, quan el temps ens tanqui els ulls, tingues clar que tot és un miratge, potser al final